Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo con la última de las sesiones, la sesión número 12 de redes de transporte. Tenemos a 4 ponentes y bien, vamos a comenzar con África Dumas de TomTom, que nos va a presentar las herramientas TomTom Move. Cuando quieras, África. A ver si te proyectan la... Perfecto, voy a seleccionar la pantalla, me decís si se comparte y si la podéis ver. Sí, ¿Estáis viendo la perfecto, adelante. pantalla? Sí, Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Soy África y quería agradecer sobre todo a los organizadores que hayan contado con nosotros para estas jornadas. Y bueno, como sabéis, actualmente estamos viviendo un periodo de transición en materia de movilidad, porque bueno, aunque la pandemia y los confinamientos que hemos vivido paralizaron el mundo, paradójicamente pues también han hecho que se produzcan cambios muy significativos en materia de movilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, pues la proliferación del teletrabajo, el aumento de las compras por internet con el transporte de mercancías que todo esto conlleva o el éxodo urbano, son algunos de los fenómenos que están impactando el tráfico y la movilidad en nuestros territorios. Y bueno, que la movilidad ha cambiado es una realidad, ¿no? Pero ¿cómo podemos medir o analizar estos cambios? Pues hoy estoy aquí un poco para presentaros algunas de las herramientas que hemos desarrollado en TomTom en estos últimos años y que creemos que pueden ser de gran utilidad para la administración pública a la hora de gestionar la movilidad en vuestras ciudades y, bueno, creemos que pueden ser eh, muy útiles a la hora de tomar decisiones, ¿no? Las decisiones adecuadas. Entonces, en primer lugar, voy a hacer una muy breve introducción de TomTom, porque hemos cambiado mucho en los últimos años y para que sepáis quiénes somos ahora. Luego pasaré a mostraros el paquete de herramientas TomTom Move y, por último, repasaremos algunos casos de estudio. Entonces, seguramente la mayoría recordéis TomTom, ¿no? Cuando oigáis TomTom, seguramente recordéis la empresa que lanzó el primer dispositivo de navegación personal, que es el típico GPS de salpicadero que hemos tenido todos en algún momento, ¿no? Es verdad que esos fueron nuestros orígenes, pero a día de hoy nos estamos perfilando de cara al futuro como especialistas en tecnologías de localización. Cada día recibimos información de más de 600 millones de dispositivos que están conectados a nivel global y que nos están enviando coordenadas en tiempo real. Y entonces en TomTom lo que hacemos es coger esta información, la procesamos de manera anónima y desarrollamos las herramientas que os voy a mostrar a continuación. Actualmente contamos con cobertura de datos de tráfico para 80 países y cada día recibimos información de más de 742 millones de kilómetros recorridos, que bueno, es una cantidad bastante significativa. Y bueno, nuestra misión se ha convertido en desarrollar tecnologías de localización que ayuden a mejorar la movilidad y la calidad de vida en las ciudades. Y bueno, nosotros creemos que para realizar una buena gestión de la movilidad en un territorio, pues es imprescindible conocer cuáles son las dinámicas del tráfico en el mismo y conocer, por ejemplo, pues dónde se localizan los cuellos de botella, cómo se distribuye la intensidad de tráfico o cuáles son los trayectos más populares, ¿no? Y para dar respuesta a estas preguntas, pues hemos desarrollado un paquete de herramientas que es lo que denominamos TomTom Move. En este paquete encontramos 5 herramientas diferentes que se pueden utilizar de manera totalmente independiente. En primer lugar, tenemos 2 herramientas que están basadas en datos históricos, que serían Traffic Stats y OD Analysis. Luego contamos con 2 herramientas que nos dan datos en tiempo real, que son Route Monitoring y Junction Analytics. Y por último, tenemos también una herramienta comunitaria, que es Route Event Reporter. Entonces, a continuación, pues os voy a dar más detalles acerca de cada una de las herramientas. La primera de estas herramientas sería Traffic Stats, que es una herramienta, como ya he dicho, basada en datos históricos. Nosotros tenemos datos disponibles desde 2008 y lo que nos permite esta herramienta es analizar el tráfico de un área o de una ruta en concreto durante un periodo determinado. Entonces, como su nombre indica, lo que nos va a ofrecer son datos estadísticos de tráfico para cada uno de los ejes o segmentos de carretera o de calle. Y nos va a dar las intensidades de tráfico, es decir, el número de vehículos contabilizados que hemos detectado circulando durante el periodo analizado por cada una de las calles. Nos va a dar también las velocidades de circulación y nos ofrece los tiempos por trayecto. Y además, bueno, decir que el área de estudio, así como los periodos de tiempo a analizar, pues son totalmente customizables por el usuario y además nos permite seleccionar diferentes franjas horarias dentro de un mismo análisis para poder comparar distintos escenarios.
En esta diapositiva pues, os he puesto un ejemplo de un análisis en el que se ha seleccionado pues, parte del casco urbano de la ciudad de Marsella y en este caso se han seleccionado únicamente las arterias principales de la ciudad. Una vez que hacemos el análisis podemos ir pinchando en cada uno de los ejes y obtendremos la información que aparece aquí a la derecha. En este caso, como podéis ver, he seleccionado un segmento de la autopista A50 y vemos que para cada uno de los sentidos de este eje me va a dar tanto el número de vehículos detectados circulando por esa vía en el momento analizado, ¿no? Que vemos que pues, 39.000 vehículos dirección oeste y 61.000 dirección este. Me da también el tiempo medio por trayecto en segundos, es decir, cuánto tiempo se ha tardado en recorrer ese segmento de la vía, y la velocidad media de circulación en cada uno de los dos sentidos. Importante saber que la herramienta permite, además de visualizar los resultados en un mapa, podemos también descargarlos, descargar el análisis en varios formatos, tanto en Excel, CSV, Shapefile, etcétera. Y bueno, los casos de uso, ¿para qué se podría utilizar esta herramienta? Pues nos permite conocer cuáles son las calles y carreteras con mayor intensidad de tráfico, ¿no? En un área. Nos permite también analizar cuál es la velocidad de circulación de los vehículos y saber cuáles son las zonas más congestionadas, cuáles son los efectos de que estas zonas estén congestionadas. También es interesante saber que nos permite medir el tiempo por trayecto antes y después de un cambio en la red de carreteras, por ejemplo, para ver qué impacto ha tenido este cambio en la red de carreteras. Imaginemos, peatonalizamos un barrio de la ciudad, pues podemos ver qué impacto tiene tanto en el tiempo por trayecto como en la intensidad de tráfico de las vías que están aledañas, ¿no? A esta zona. Y bueno, también nos permite detectar el impacto de estacionalidad en las ciudades o de un incidente en concreto, un evento, etcétera. La segunda de las herramientas es OD Analysis, que es una herramienta que también está basada en datos históricos, pero en este caso lo que nos permite es generar una matriz origen y destino para analizar cuál es la distribución de los trayectos entre distintas áreas seleccionadas. ¿Vale? Las áreas a analizar pues, son customizables también y pueden corresponderse con límites administrativos, como pueden ser pues, el análisis entre distintas regiones o distintos municipios o distintos barrios de una ciudad, o puede que no se corresponda con ningún límite administrativo, como por ejemplo, queremos analizar la distinta intensidad de tráfico o los flujos de tráfico en los distintos puentes de una ciudad. Pues se podría utilizar la herramienta. Y bueno, nos va a permitir, como la anterior, visualizar los resultados en distintos formatos. En este caso, aquí estamos viendo un mapa de flujos donde se representa la distribución de los trayectos en porcentajes. Pero también podríamos obtener una matriz numérica o diferentes tipos de diagramas. Y bueno, en esta diapositiva veis un ejemplo en el que visualizamos los mapas de flujos generados para analizar la movilidad intermunicipal dentro del área metropolitana de Rouen, en Normandía, en Francia. Y bueno, para ello lo que he hecho es seleccionar los distintos municipios que conforman este área metropolitana y una vez realizado el análisis, pues se pueden ir seleccionando los municipios que queramos como origen o destino para ver cómo se distribuyen los trayectos. Entonces, en esta imagen yo lo que he seleccionado es el municipio de Rouen como destino y en la imagen de la izquierda vemos la distribución de los trayectos en hora punta de la mañana que tienen como destino África, Rouen. perdona, me piden que abres un pelín más despacio, Ah, porque hay perdón. portugueses. Ah, perdón. Vale, voy a intentarlo. Bueno, decía que en la imagen de la izquierda vemos la distribución de los trayectos en hora punta de la mañana, ¿vale? Y que tienen como destino Rouen. Y en la imagen de la derecha vemos la distribución en hora punta de la tarde. Vemos que, bueno, están representadas la distribución de los trayectos en una escala de colores que van del rojo al amarillo y los distintos porcentajes también aparecen en cada uno de los distintos municipios, ¿vale? Los distintos porcentajes de trayectos que se originan en cada uno de los municipios, que en este caso tienen como destino Rouen. Esto nos va a permitir visualizar de dónde procede la mayor parte de los trayectos que tienen como destino un área determinada o como origen, en caso de que seleccionásemos el origen. ¿Para qué podría utilizarse esta herramienta? Pues puede ayudarnos en la planificación urbana, ¿no? Si queremos desarrollar, por ejemplo, una nueva infraestructura como una nueva variante o una nueva rotonda,
o si queremos mejorar el transporte público en una determinada zona, pues nos ayuda a saber cuáles son los itinerarios más utilizados por la población. Y bueno, hacer cualquier tipo de estudio sobre movilidad porque en definitiva nos está diciendo cómo, por dónde y cuándo se mueve la población. ¿Vale? La tercera de las herramientas es Route Monitoring, que es una herramienta que está basada en datos en tiempo real, en este caso, y que nos va a permitir crear rutas y monitorizar el estado del tráfico en tiempo real. Podemos observar el nivel de congestión por tramos de la ruta. Nos va a dar los tiempos de demora de la ruta. Nos va a permitir comparar distintas rutas alternativas para poder elegir la más rápida en un momento determinado. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la herramienta? Pues permite a los gestores de tráfico monitorizar distintas rutas concretas en tiempo real, conocer cuál es el estado del tráfico de estas rutas y tomar medidas proactivas. Por ejemplo, imaginemos que hay un festival o una maratón en la ciudad. Pues los gestores de tráfico podrían ver cuál está siendo el impacto en algunas rutas importantes de este evento y saber, pues, por ejemplo, si hay zonas que se están congestionando, podrían mandar agentes de movilidad allí. La cuarta de las herramientas es una nueva herramienta que hemos lanzado al mercado en septiembre, que se llama Junction Analytics y está basada en datos de ubicación GPS en tiempo real también. ¿Qué nos permite? Pues nos permite analizar el comportamiento del tráfico y de los conductores en las intersecciones. Y es de gran utilidad a la hora de ajustar, por ejemplo, las regulaciones semafóricas de una forma más eficiente. Es una herramienta que es muy sencilla de utilizar. Simplemente tenemos que seleccionar la intersección o las intersecciones que nos interese analizar. ¿Y qué tipo de información nos va a ofrecer esta herramienta? Pues nos va a dar el retraso actual que existe en tiempo real para cruzar la intersección. Nos va a dar también el retraso habitual, lo que se suele tardar en cruzar esta intersección, el retraso. Nos va a dar también la longitud del atasco acumulado, es decir, la cola de vehículos, cuánto mide la cola de vehículos que está esperando a atravesar la intersección. Nos va a decir el número de paradas que tiene que hacer un vehículo antes de cruzar esta intersección. También nos da, por supuesto, el tiempo que se tarda en cruzar la intersección en tiempo real y el tiempo que se tardaría si no hubiera tráfico. Y por último nos da el número de vehículos que en TomTom hemos detectado que han cruzado la intersección en la última hora y una información muy valiosa que es el porcentaje o el ratio de giro para cada uno de los giros posibles. Es decir, nos va a decir el porcentaje de vehículos que van a girar a la derecha, a la izquierda o que van a seguir recto. ¿Vale? Esta es la información que nos ofrecería Junction Analytics. Te quedan 2 minutos, África, ¿vale? Vale. Bueno, por último, os quería presentar Route Event Reporter, que es una plataforma colaborativa que estamos ofreciendo de forma totalmente gratuita a los ayuntamientos que estén interesados. Y lo que permite esta herramienta es reportar incidencias de distinta naturaleza, como son cortes de calle, por eventos, por averías, por accidentes. Y bueno, estas incidencias son validadas por TomTom y posteriormente son reportadas a los conductores para que eviten las zonas con retenciones. Es verdad que las ciudades sois las que tenéis la información de los cortes que se van a producir en vuestro municipio, pero rara vez el ciudadano de a pie mira la web para saber qué calles van a estar cortadas. Entonces, bueno, creemos que en TomTom os podemos ayudar a mejorar la movilidad y servir como de canal directo para informar a los conductores y que eviten estas zonas. Entonces, si estáis interesados en tener acceso a esta herramienta de forma gratuita, os invito a que me contactéis a través del email que veréis al final de la presentación. Y bueno, muy brevemente pasar por los casos de estudio que os voy a enseñar las ciudades que están actualmente utilizando nuestras herramientas y qué están haciendo. El primer ejemplo que puedo mostraros es la ciudad de Turín, en Italia, que está utilizando Traffic Stats y lo que han hecho es integrar los datos de intensidades de tráfico y velocidades históricas en su sistema de monitorización interno para poder alimentar las herramientas que tienen para la ayuda en la toma de decisiones. Entonces, sobre todo están analizando las tendencias de desplazamiento y de movilidad
durante la pandemia, ¿vale? Durante la pandemia de la COVID-19. Otro ejemplo sería la ciudad de Bruselas, que utiliza Traffic Stats y OD Analysis, y en este caso ellos estaban interesados en analizar el tráfico antes del COVID-19 para ver cómo se habían visto modificados los flujos en la ciudad. Y por último, el tercer ejemplo es la provincia de Frisia, en Países Bajos, que está utilizando Traffic Stats y OD Analysis para alimentar un modelo de seguridad vial interno, y lo que han hecho es combinar estos datos de movilidad y desplazamientos con datos de la infraestructura viaria que tenían internamente para elaborar modelos de seguridad vial en toda la provincia. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Si estáis interesados en conocer más acerca de cualquier herramienta que he mencionado o tener acceso gratuito a la herramienta de Route Event Reporter, pues os agradecería que os pusieseis en contacto conmigo a través del email que veis en pantalla. Y muchas gracias por vuestra atención, y si tenéis alguna duda, pues si hay tiempo estaré encantada de responderlas. Vale, África, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta hay? Voy a dejarlas para el final porque si no nos comemos el tiempo. Vale, Y perfecto. doy paso a la segunda ponencia de Daniel Rolanía, que va del Instituto Geográfico Nacional, que va a versar de desarrollos de nuevos bots dentro del sistema Cartobot para la actualización selectiva de la red de carreteras. Daniel, cuando quieras. Vale. No sé si veis la presentación. ¿La visualizáis? Sí, se ve correctamente, sí, sí. Vale, perfecto. Pues nada, como os ha comentado el coordinador de la sesión, me llamo Daniel Rolanía, trabajo en redes de transporte en el Instituto Geográfico Nacional. Y en esta sesión de 15 minutos voy a intentar explicar un ejemplo de cómo actualizamos la información geográfica de la red de carreteras mediante técnicas de extracción de web scraping, es decir, de extracción de datos que se encuentran en páginas web. Van a ser dos bots que sean realizados dentro del sistema Cartobot. Bueno, cuando nos referimos a bots, nos referimos concretamente a scripts de Python que tienen un conjunto de reglas que permiten esa extracción de datos de la web. Vale. Bueno, el germen de este proyecto es un convenio entre la Universidad Politécnica de Madrid y el Instituto Geográfico Nacional, que tuvo 2 anualidades, y el objeto del convenio fue intentar investigar nuevas metodologías para descubrir cambios en el territorio, y estos cambios, al detectarse, se podría permitir la apreciación cartográfica de la información de la red de carreteras. Esto también se llamó Cartobot. Una de las líneas de desarrollo del convenio fue rastrear mediante estos bots, que no dejan de ser scripts de Python, esa información no estructurada de diferentes páginas web, y ir buscando aquellos ítems de carreteras nuevas o modificación de trazado viario para poder actualizar nuestra capa de carreteras. En un método clásico de actualización de nuestra capa de carreteras, un método tradicional, se hace un barrido visual por provincia. Normalmente se divide la zona objeto de estudio por lotes, y el problema es que el operador que tiene que ir a revisar la información geográfica para poder incorporarla a la base de datos, pues tiene que hacer un barrido visual. Esto es una manera de actualizar la cartografía de una manera que ha quedado un pelín obsoleta y es económicamente más cara, más lenta, y es un sistema poco selectivo. En un método de actualización de carreteras más moderno, que es con lo que está en Cartobot, y lo que hacemos es eliminamos el barrido visual y hacemos que el operador tiene que viajar únicamente a un conjunto de zonas, como podéis observar aquí, estos rectángulos en rojo, que son como bounding box, de manera que el operador cartográfico tendrá una orden de trabajo, la cual, como podéis observar aquí en el ejemplo de Job 1, este trabajo es, por ejemplo, un ejemplo que sería un nuevo trazado de la autovía 38 entre los términos municipales de Cullera y Favara. De esta manera, el operador solo tiene que viajar a esa sección de la carretera y actualizar la cartografía de una manera más selectiva, de una manera más, concretamente, una zona geográfica más restringida. Pero claro, ¿cómo vamos a poder alimentar esta bandeja de jobs o de órdenes de trabajo? Pues efectivamente, gracias a estas técnicas de web scraping, que ahora voy a comentar, se alimentará esta bandeja de jobs y podemos actualizar la cartografía de una manera mucho más eficiente. Bien, el sistema Cartobot, que se realizó durante el convenio, no deja de ser un ecosistema de programas
que como veis aquí en esta diapositiva, teníamos un bot manager que es como el main del sistema, y este main llamaba a un conjunto de bots o scripts de Python, que en concreto inicialmente eran 15. Cada uno de estos bots llamaban a un conjunto de páginas web de titulares de infraestructuras y descargaban los ítems de carreteras, nuevas carreteras, nueva construcción o carreteras donde hay una reforma del trazado viario. Para que este sistema funcionase bien y se creasen estos jobs, necesitábamos conectar este bot manager y estos bots con el GeoServer. El GeoServer, si no lo conocéis, pues es un servidor de mapas que lo que nos va a permitir es esas órdenes de trabajo, esos jobs, darles coordenadas, bien mediante un bounding box o mediante un conjunto de puntos kilométricos, es decir, puntos geométricos. Bien, el sistema original que nos entregó la Politécnica de Madrid se componía de 15 bots o 15 scripts de Python que contenían un conjunto de reglas que permiten esa extracción web a 15 páginas web. Encontrábamos, por ejemplo, extracciones en la página web del antiguo Ministerio de Fomento. También hacíamos extracciones a páginas web de titulares de infraestructura a nivel autonómico o regional. Y también se llegaron a desarrollar bots o scripts de Python para titulares de infraestructuras a nivel provincial, de diputaciones. Pues bien, lo que hemos conseguido en el IGN es desarrollar dos nuevos bots para extender el sistema. Concretamente, uno que extrae datos de la web de infraestructuras en movilidad de Galicia y otro bot que extrae datos de carreteras de la web de infraestructuras de la Consellería de Cataluña. Bien, el objeto de cualquiera de los 17 bots y por ende del sistema Cartobot es, como ya he dicho anteriormente, extraer ítems de carreteras y viales donde hay bien una nueva carretera, puede ser una autovía, una autopista, una carretera convencional, o en modificación de un viario existente, ya bien sea una modificación de tipo geométrico o que ha cambiado los atributos de la carretera. El objetivo, además de estos 17 bots, es que esta extracción de ítems queremos que sea de una manera estándar, es decir, usamos el artilugio de un diccionario de Python o mediante 6 pares clave-valor, como podéis observar aquí, estos 6 pares clave-valor son la fecha de cuando se entregó esa obra, esa carretera, la descripción que nos permite saber al operador cartográfico en qué consiste esa reforma de trazado o esa obra nueva, el nombre de la vía que se ha construido nueva o se ha modificado, los municipios por los que pasa. El quinto campo serían los puntos kilométricos puestos de manera numérica. Y el sexto campo, que es el campo geom, es el que permite darle esa georreferenciación a ese job o a esa orden de trabajo, o a este ítem, dicho de otra manera. Es lo que el operador necesita. Mediante estos 6 campos, el operador cartográfico posteriormente va a poder hacer la predicción cartográfica de una manera unívoca y cartográficamente va a ir al sitio de una manera muy concreta. Bien, las técnicas de web scraping, aparte de este caso de uso que es para predicción cartográfica, permite utilizarse para otros fines muy diversos, pero básicamente el concepto de web scraping es eso, es la extracción de datos de la web, de páginas web, de manera automática. En el caso de los 2 bots que hemos realizado en Galicia, en Cataluña, la extracción la programamos de una manera periódica, cada 3 o 4 meses, mediante un programador de tareas. De momento que esa extracción, cada 4 meses, estos scripts de Python llaman a esas páginas web, a su URL, y hacen la extracción de datos en el caso de que se hayan construido carreteras nuevas o se hayan modificado carreteras existentes. Bien, el web scraping permite además la extracción de datos masiva de la web, es decir, está muy en consonancia con la idiosincrasia del Big Data. En cuanto a las ventajas de web scraping o de extracción de datos web, es que no dependo de APIs, podemos descargar datos de casi todas las páginas web y podemos extraer cualquier dato que se visualice en un navegador de un cliente ligero. También tiene algún inconveniente que otro, que el web scrap, extracción de datos web, depende de la estructura visual de la página web, y si esta página web cambia su estructura, debemos de cambiar también el script de Python.
Bien, aquí he puesto ya uno de los ejemplos de uno de los dos bots de esta ponencia, que es la página web de Galicia, de infraestructuras y movilidades. Y esta página web tiene una peculiaridad, es que está dimensionada los ítems de las carreteras, como podéis observar aquí, cada una de estas reformas de carretera están puestas de manera vertical y luego esta página web a su vez tiene una paginación horizontal. Esto ha dado lugar a que los scripts de Python que hemos utilizado para poder extraer datos de esta página web y la de Cataluña, usemos la librería Scrappy de Python. Esta librería Scrappy va a permitir que la araña, que ese script de Python, vaya viajando a cada una de estos ítems, de estas carreteras y a cada una de estas páginas y vaya haciendo la extracción de manera rápida y segura. Bueno, y para finalizar, quería un poco enseñaros un poco el código de uno de los del bot de Galicia, para que tengáis un poco un pequeño conocimiento de cómo se configura una araña, también se le puede llamar así, o a ese script de Python. Y bueno, lo hemos realizado en Scrappy, a su vez en el lenguaje de Python. Como todos sabéis, cuando intentamos configurar un script, primero se debe llamar a las librerías y necesita ese script para poder hacer la extracción de datos de la página web. En concreto, en el ejemplo de Galicia, necesitamos llamar a Scrappy, también a la librería de red de expresiones regulares y también a itemloader. Bien, una vez hemos hecho todas las declaraciones a las librerías pertinentes, ya configuramos lo que es el bot o la araña, ¿vale? Es decir, ese programa que va a hacer la extracción de los datos de la página web de Galicia. Cuando trabajamos con la librería Scrappy, necesitamos, por un lado, acordaros que cuando explicaba antes que necesitamos extraer el ítem de la carretera, os contaba que había 6 campos que son fundamentales. El número de vías, o sea, el nombre de la vía, los municipios, la descripción de la carretera, los PKs, la fecha y el campo guión. Como veis aquí, en esta parte del script, aquí hacemos la declaración de estos campos para luego poder ir llenando ese diccionario de Python y poder extraer los ítems de la carretera que se encuentra esa información en la página web de Galicia. Después debemos configurar también la araña o el extractor de datos. Para poder configurar la araña, tenemos así un conjunto de parámetros que os voy a comentar brevemente, como por ejemplo el browser page count, que es decir, el número de páginas que este extracto va a tener como límite. Si, por ejemplo, la página web de Galicia tiene 150 páginas, si aquí ponemos 75, él acabará de extraer datos cuando llegue a la página 75. Por otro lado, el concurrent request es un parámetro importante. Daniel, te quedan 3 minutos, ¿vale? Vale, muchas gracias, Juan. El concurrent request significa cuántas peticiones hace este script de Python a la página web que está alojada en la máquina servidora. Esto es muy importante porque si ponemos un concurrent request muy alto, va a hacer muchas peticiones al servidor y puede producir un denial of service. Puedes hacer colgar el servidor y eso es algo peligroso. Entonces, esto es importante poner un valor bajito de 2, 3, 4 o 5. Y el download delay es el retraso que hay entre petición y petición. Para finalizar en el script, también es importante escribir la regla horizontal y la regla vertical. La regla horizontal permitirá al extractor ir viajando página a página para extraer los datos y la regla vertical permitirá entrar ítem a ítem para extraer los datos. Como conclusiones de estos de los nuevos bots que hemos realizado aquí en el servicio de red de transporte y que hemos unido al resto de bots que se diseñaron conjuntamente con la UPM, es que el porcentaje de éxito de las incidencias reportadas por ambos bots es de un 60%. Luego, una de las conclusiones del proyecto es que mediante estas incidencias o ítems que han sido reportadas por los scripts de Python, por los bots, se ha podido realizar actualizaciones selectivas de la red diaria en cuanto a las 4 provincias gallegas y las respectivas provincias catalanas, aplicando así una metodología de actualización de la red cartográfica más eficiente y rápida gracias a la automatización y la detección de cambios. Como os he comentado, este job va a ir de manera muy restringida a qué geometrías tengo que ir a actualizar. Y bueno, como la extracción de datos de páginas web puede ser muy masiva y podemos conseguir objetivos muy interesantes. Y bueno, la única problemilla que hemos encontrado es que en cuanto a las páginas web de infraestructuras
de titulares y futuras, no hemos encontrado muchas más páginas de titulares para poder extraer datos, pero bueno, seguimos en búsqueda de otras páginas web para continuar con la extracción de datos y ampliar el número de bots del sistema. Y por mi parte, pues he finalizado con la sesión y, en fin, pongo a vuestra disposición por si tenéis alguna duda para el final y también puedo facilitar el correo electrónico de nuestro servicio por si estáis interesados en ese tipo de técnicas para vuestros objetivos. Vale, vale, Daniel, muchísimas gracias. Muy interesante. Hacemos lo mismo, ¿eh? Dejamos las preguntas para el final. Si algún asistente quiere hacer preguntas, tiene el chat. Y damos paso a la tercera ponencia. Está con nosotros Francisco Peñarrubia, de GVSIG, de la asociación GVSIG. Nos va a contar GV en Ruta, una plataforma de cálculo de rutas multimodal de la Comunidad Valenciana. Pues Francisco, cuando quieras. Muy bien, pues comparto pantalla y creo que ya la veis. Pues, Sí, se ve, correcto. un momento. Comparto. Ok. Bueno, pues nada, buenos días. Lo que voy a presentar es un planificador de rutas multimodal que tiene que ver con la movilidad sostenible. Eso quiere decir que es un calculador de rutas para transporte público, porque ya sabemos todos que el transporte público es mucho mejor para las emisiones de CO2 y también para la salud, porque aquí también estamos mezclando la bici, por ejemplo. Bici y bici compartida. Bueno, el caso de uso que vamos a presentar es GV en Ruta. Es un proyecto de la Generalitat Valenciana, por lo tanto el ámbito es toda la Comunidad Valenciana. Comprende todos los servicios de transporte público, tanto los urbanos como los interurbanos. Y eso quiere decir que tenemos datos de autobuses, datos de metro, datos de Renfe, cercanías, Renfe, larga distancia. Y bueno, utilizamos datos oficiales proporcionados por la Generalitat Valenciana y la cartografía oficial del Instituto Cartográfico Valenciano. Bueno, pues ya hemos dicho que es un calculador de rutas multimodal. Eso quiere decir que mezclamos datos de autobuses, Metrobús, Renfe media y larga distancia, Metro Valencia, el tram de Alicante, bicicleta propia. Y todo esto lo que te permite es que puedas, pues, por ejemplo, coger la bici en Manises. Quieres ir a la playa, pues entonces a lo mejor coges un Renfe Cercanías o coges el metro, allí estás un ratito en la playa, luego coges el carril bici y te vas hacia un autobús que te va a llevar hacia Sagunto, por ejemplo. Ya lo veremos más tarde. Bueno, está hecho todo con tecnología 100% software libre. La parte de administración está basada en GeoSig Online. La parte de móviles está con GeoSig Maps y está hecho en React Native. El backend está hecho con OpenTripPlanner. Bueno, pues eso quiere decir que tenemos un servicio Java que es el que hace el cálculo de rutas. Lo hemos modificado un poquito para incluir una serie de restricciones especiales que tiene la Comunidad Valenciana a la hora de utilizar los autobuses interurbanos en especial. Es accesible en esa dirección, en gvenruta.gva.es. Y también tenemos dos aplicaciones en los markets, para Android y para iOS, que el usuario se puede descargar y puede utilizarlo en su dispositivo móvil. Lo hemos probado también en tablets, también funciona. Y ya que estamos en la GIDE, bueno, pues es interoperable, porque está basado en fuentes de datos públicas, los GTCS son estándares, pero... Y luego los datos GTCS de autobuses interurbanos que confecciona la Generalitat, pues los publica en su plataforma de datos abiertos, que es GVA Oberta, y están disponibles para descarga para quien los quiera utilizar. Y las capas públicas que utilizamos son las del ICV como mapa base y también como ejes viarios, que los ejes viarios, pues ya lo sabemos todos, que son la base luego del IGN, de RT y de Cartociudad. Y luego el carril bici lo han hecho también en la Generalitat y lo ponen a disposición de quien lo necesite, carril bici y ciclorrutas a nivel de toda la comunidad.
lo ponen a disposición de todo el mundo a través del ICV como una capa más, que te la puedes descargar o utilizar como WMS o WMST. Bueno, ¿qué ofrece esto? Pues ya os lo podéis imaginar, es un cálculo de rutas, partes de un origen-destino, el origen-destino lo puedes poner en el mapa o lo puedes buscar con el geocodificador, que es un geocodificador compuesto del servicio que tiene el ICV más luego las paradas. Bueno, lo vamos a ver luego más tarde. Puedes fijar el máximo tiempo que quieres caminando, si quieres que te optimice los transbordos, puedes fijar las fechas y horas exactas de partida o si quieres llegar antes de una determinada hora. Si el usuario permite el acceso al GPS también se utiliza y tienes pues visualizaciones alternativas. Tenemos también un visor de líneas de todas las líneas que incluye el sistema, que son muchas. Luego tenemos la geolocalización directa e inversa, es decir, podemos buscar direcciones, puntos de interés y paradas. Y también cuando el usuario hace clic en el mapa, obtenemos la dirección más cercana a ese clic. Y luego, pues es sencillo de utilizar con distintas capas base. Puedes consultar la disponibilidad del bike sharing de Valenbici, por ejemplo, saber cuántas bicis están disponibles, cuántos aparcamientos. Da información también del tiempo esperado de paso en la parada, pero todavía no en tiempo real porque hay una segunda fase en la que todos los autobuses van a tener su GPS y podremos leer la información de ahí. Y el interfaz es multilingüe, está en valenciano, está en castellano y está en inglés. Bueno, este es el geoportal, es el enlace de Geo en Ruta, pero si tengo un poquito de tiempo, pues lo enseño en vivo y en directo. Y pues vamos a ver, por ejemplo, todo el visor de líneas está aquí. Y pues están todas las líneas, Metro Valencia, MT, Renfe, todo eso. Entonces, por ejemplo, vamos a ver esta de Alcublas, no sé. Vemos que nos lo dibuja y podemos consultar el horario completo de cualquier parada y además ver pues cuándo va a salir, cuándo tiene la salida. Se puede buscar aquí, por ejemplo, las que son de MT. Y, pues, por ejemplo, esta es la red, la de MT. Podemos consultar el horario completo, la dirección y otras líneas que pasan por esa línea y, bueno, el horario. Vamos a hacer un cálculo sencillo, que sería, pues, por ejemplo, desde Manises. Cuando buscamos algo, hasta, por ejemplo, Malvarrosa, en Valencia, pues estos resultados vienen del geocodificador del ICV y luego estos son de paradas encontradas y de puntos de interés que gestionamos nosotros. Entonces, bueno, una vez que seleccionas esto, él hace el cálculo y te ofrece 3 opciones ordenadas por el tiempo de llegada, en principio. Tenemos 13.39, 13.39, 13.44, el número de transbordos, las kilocalorías que vas a consumir y una estimación del tiempo. Entonces, en este caso, pues nos ofrece utilizar el metro, pero podemos decir, pues no quiero metro, quiero que lo hagas con... ¿ves? En este caso son autobuses, hay un autobús interurbano que se utiliza y luego uno de MT y lo podemos combinar también con la bicicleta. Y entonces, pues el usuario va a coger una bici y luego se va a bajar ahí. Podemos decir que también queremos bici compartida. Y en ese caso, si hacemos zoom, vamos a ver que nos ha activado la capa de Valenbici de mi bici y podemos, en cualquiera de estas paradas, vemos que este es Valenbici, que tiene 8 bicis disponibles y que tiene 12 bornetas disponibles. Podemos calcular la ruta desde cualquier sitio. Bueno, sigo un poco con la presentación.
Esto es lo que ya hemos visto. Y lo que no voy a hacer va a ser enseñar, porque no tenemos tiempo, las aplicaciones móviles, pero básicamente lo mismo que tenemos en la web, lo tenemos en el dispositivo móvil. Está información de las líneas, puedes seleccionar los modos de transporte, la bici, y te ofrece información de Renfe o de las opciones que ha encontrado. Y luego pues te lo dibuja en el mapa, y en el mapa también puedes consultar las paradas de todo, bueno, eso no lo he enseñado, pero todo esto son, pues, estos son paradas de MT, esto es una parada de metro, estos son paradas de los autobuses interurbanos, y desde cualquier sitio pues te enseña las próximas salidas. Tenemos Valencia-Torrenconí a las 14:04, etcétera. Ese tipo de cosas. Luego, no lo he enseñado, pero desde aquí se pueden ver también las paradas que tienes intermedias, ver las paradas y las próximas salidas de cualquiera de las paradas, y con las otras líneas que pasan por una parada. Bueno, ¿qué más tenemos? Estos son más imágenes de la aplicación, se puede descargar. Lo de los idiomas, castellano, valenciano e inglés. Sí. Y la búsqueda por localizaciones, que tenemos pues todo el callejero, los municipios, los puntos de interés, y hay un histórico de búsqueda también. Ahí tenemos más información de los servicios, que son las líneas que pasan, que tiene cada operador. También se pueden buscar. Luego, cada operador tiene varias líneas. Y se da información también de los horarios. Muy bien. También tenemos, los usuarios pueden enviar sugerencias. Cuando se envía una sugerencia, se recibe, si el usuario ha hecho un cálculo de rutas antes, se recibe internamente también ese cálculo de ruta que se hizo, de forma que el desarrollador luego puede comprobar cuál ha sido el problema. Francisco, te quedan 3 minutos, ¿vale? Para que sepas. Perfecto. Esto es la administración. La parte de administración está hecha con GeoSig Online. Desde GeoSig Online pues, se puede hacer la edición de los puntos de interés y de las capas asociadas que se utilizan aquí. Se pueden gestionar los GTCS y también las capas que se ven en la app móvil, para que no tengas que hacer una nueva compilación y publicar una nueva versión en la app móvil si lo único que quieres es cambiar algunas capas. Y bueno, luego gestionar las sugerencias. Os enseño un poco también GeoSig Online. Esto está en la Generalitat, y lo que tú haces aquí es declarar que quieres, o sea, dar de alta nuevos proveedores, y la URL desde donde te puedes descargar el GTCS correspondiente. Esto se configura para que todos los días, pues, ahora mismo a la 1 de la mañana, se descarga todo esto, regenera el grafo, vuelve a cargarlo y ya está disponible con los datos actualizados. Y bueno, pues esta es la primera fase, que ya está. Estamos en pruebas, pero ya abiertos al público. Y las siguientes paradas de este viaje pues van a ser, si hay presupuesto, pues incorporarle a la posibilidad de comprar billetes, también para las zonas rurales el transporte a demanda, añadir nuevos servicios municipales de transporte urbano, si nos facilitan los GTCS, y algunas cuestiones del transporte escolar. Y ya está, ese es el contacto. Si necesitáis algo, ahí tenéis la dirección de email de Geo en Ruta, de la Generalitat, y si necesitáis algo de la asociación GeoSig, pues ahí tenéis nuestro correo. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias a ti. Muchísimo interesante. ¿Alguna pregunta ahí? Lo dejamos para el final, ¿vale? De acuerdo. Hasta luego. Hasta luego. Damos paso, pues, a la última de las ponencias, de Víctor Fernández, de la Universidad Politécnica de Madrid, que nos va a hablar de la influencia del tamaño de la texela en el reconocimiento y extracción de caminos en ortoimágenes. Hola, buenos días. Buenos días, Víctor. Todo Bueno, tuyo. procedo a compartir y ya me comentáis si se ve o no.
Vale, se ve perfecto. Vale. Vale, pues voy a empezar. Ok. Bueno, buenos días. Mi nombre es Víctor Fernández y voy a comentar el proyecto de investigación que hemos llevado a cabo entre Pablo Barreira González, Ionut Calimanucira y Francisco Serradilla sobre la influencia del tamaño de la tesela en el reconocimiento y extracción de caminos. También he querido centrarme un poco en la problemática que nos ha ido surgiendo durante dicha investigación, la cual pues explicaré en unas diapositivas. Vale, en cuanto al objetivo, queríamos analizar sobre cuál de los tres tamaños de tesela, si 256 píxeles, 512 o 1024, las redes neuronales eran capaces de devolver o aprender mejor en dos tareas de aprendizaje profundo, como son las de reconocimiento de carreteras en imágenes y la de segmentación semántica de la superficie de dichas carreteras. Esta segmentación semántica venía a devolver unas máscaras que nos mostrarán el trazado de la carretera. En cuanto al análisis, se ha llevado a cabo de dos formas ligeramente distintas. En reconocimiento se obtuvieron unas matrices de confusión y unos resultados cuantitativos. Y en segmentación, además de estos resultados cuantitativos, también se requirió de un análisis visual de dichos resultados. En cuanto a los desafíos o problemática que se ha obtenido, pues yo los he agrupado en dos conjuntos que han sido los relacionados con la modificación del dataset para solventarlos y los que han tenido que ver con el ajuste de hiperparámetros para que así no saturaran las tarjetas gráficas y demás. Vale. En cuanto a los datos de partida, cuento con 16 conjuntos de teselas o imágenes de toda la geografía española, como podéis ver aquí. Y bueno, estos 5 casos que os he puesto aquí es para que veáis un poco cómo es una tesela. En este caso, pues cuento con zonas muy distintas, desde zonas costeras a zonas de vegetación, bosques y demás. Por ejemplo, aquí hay algunas que tienen carreteras muy visibles, otras que quizá el camino se ve mucho menos y otras que directamente pues no contaban con este trazado o carretera. Vale, en cuanto a de dónde provienen estos datos, pues son datos que se han descargado del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000 de la página del IGN. Y la etiquetación de si contiene o no contiene en carretera se ha llevado a cabo gracias a Cartobot, el cual fue mencionado en una ponencia anterior. Y bueno, previamente se había pensado para identificar paneles solares y molinos de viento, pero nosotros lo utilizamos también aquí para esta etiquetación de carreteras. En cuanto a los datos de partida, bueno, aquí he hecho una breve comparación, una animación, para entender un poco los tres tamaños de tesela con los que trabajo sobre la misma zona. En este caso, pues en 1024 será capaz de contener unas 16 imágenes de 256 o 4 de 512. Esto es importante porque, por ejemplo, a la hora de definir los hiperparámetros de los modelos, muchas veces seguiremos esta proporción para que no se saturen las tarjetas gráficas que ejecutan los experimentos. Vale. Pasando a la metodología en sí, vamos a comentar las dos tareas básicas de aprendizaje profundo que se realizan. La primera de ellas, la de reconocimiento en imágenes. He comentado aquí, o he creado más bien, un pequeño flujo de trabajo para tratar de explicarlo lo mejor posible. En este caso, el primer paso sería tener unas imágenes de entrada, que, bueno, he puesto 4, pero realmente son muchas más las que sirven para el entrenamiento. Estas imágenes se encargarán de alimentar una red de reconocimiento. Y bueno, sobre las redes de reconocimiento, si bien es cierto que en mi trabajo final de grado, que os lo adjunto también en las referencias, hablo mucho más detenidamente, sí que quería comentaros que se usan base convolucional o redes convolucionales, puesto que estas redes permiten encontrar los elementos que se permiten o que se buscan reconocer sin tener en cuenta la posición u orientación de estos en la imagen. Y bueno, se han utilizado 3 redes de reconocimiento para los análisis, las cuales 2 provienen de una investigación previa, las VGG V1 y V2,
que solo se diferencian entre sí por el número de neuronas que tiene. La V2 contiene como 6 veces más número de neuronas que la primera. Y luego hay una tercera que es interesante porque se ha definido por defecto, sin transfer learning, es decir, los pesos de las capas de esta arquitectura se inicializaron a 0 y esto conllevó a unos problemas que se verán posteriormente porque el número de parámetros se incrementó bastante. Bueno, lo que comentaba, estas imágenes alimentarán a la red y cuando hayan recorrido a esta durante unas determinadas epochs o iteraciones que se definen, se devuelven distintas etiquetas de salida o valores de salida. Es decir, podemos asignarle a una imagen si contiene o no contiene camino. Esto, claro, de forma correcta o incorrecta, según lo que haya aprendido la red. Y con estos fallos o aciertos se generarán las matrices de confusión, en este caso. Entonces, lo que se viene a ver aquí es que a partir de estas matrices de confusión se generan distintas métricas de calidad, es decir, precisión, exactitud, exhaustividad, F1 score, el área bajo la curva o la pérdida. De aquí, por ejemplo, las más interesantes o más fáciles de entender son la precisión, que mide el número de aciertos sobre el total de teselas, la pérdida, que es el indicador de cómo de lejos ha sido nuestra predicción, bueno, la predicción del modelo, con lo que cabría esperar, y el área bajo la curva, que viene a identificar lo bien que distingue o no la clase, el modelo, las dos clases de entrada. Vale, en cuanto a la segunda tarea, que es la de segmentación semántica en imágenes, también he preparado este flujo de trabajo explicativo, en el cual entran dos imágenes de entrada, como ejemplo, y recorrerán una arquitectura. En este caso, la arquitectura es muy distinta a las de reconocimiento, puesto que cuentan con una parte de contracción y otra de expansión. En este caso tiene una forma de U, que es el que dará nombre a la red UNet, que es una de las arquitecturas que se han utilizado para esta tarea. Una vez alimentan esta red y se obtienen o analizan las características más importantes de la imagen, se obtienen valores de salida. Y como comentaba previamente, esta tarea de segmentación semántica es una especie de reconocimiento de imágenes como la anterior, pero a nivel de píxel. Es decir, píxel a píxel se va a ir diciendo si contiene o no contiene carretera, lo cual genera al final una máscara pues, de ceros o unos, en este caso pues de los dos colores que he querido mostrar, como ejemplo para identificar lo que es el trazado de la carretera. Bien, las métricas de calidad en este caso son muy similares a las previamente definidas, pero contamos con una novedad y es el IOU score. Esto también puede ser conocido como intersección sobre unión y viene a definir el conjunto de píxeles que ha tenido en común la máscara que se ha predicho en el entrenamiento de la red con las máscaras que ya venían en nuestro conjunto de datos ya definido. Bueno, pasando ya a los resultados, he preparado estas tres tablas que vienen a mostrar cuáles han sido los mejores modelos para cada tamaño de tesela. En 256 tenemos tres redes que he explicado previamente y 3 iteraciones para cada red, para de alguna forma que los resultados fueran más fiables. Es decir, que si una red en concreto no tenía buenos resultados, que no se descartara dicho modelo. En este caso me he querido quedar con la tercera VGGV2, puesto que tenía unos valores de precisión, exhaustividad y F1 score de un 84% prácticamente y una pérdida solo de 31%. Bueno, en este caso ha sido una elección bastante fácil porque fue la que mejor métricas obtuvo en todos los aspectos. Y luego, como comentaba previamente, también he querido acompañarlo de un análisis de la matriz de confusión, si bien en este caso parece distinguir claramente muy bien ambas clases, tanto carreteras como las clases que no contienen carreteras. En cuanto a 512, aquí hubo más dudas sobre qué modelo escoger, puesto que la V2 volvió a rendir muy bien en precisión, exhaustividad y demás, pero la V1 tenía mejores valores de pérdida y área bajo la curva. Mi criterio fue volver a quedarme con las V2 porque consideré que la diferencia en pérdida y área bajo la curva no era tan grande
y el resto de medidas era favorable a dicha red. En cuanto a su matriz de confusión, siguen siendo resultados buenos, pero como podéis comprobar, le va costando cada vez más clasificar imágenes como que no contienen carreteras. Y ya aquí directamente saltó la primera problemática, y es que en estas redes de VGG por defecto, la red devolvía un valor de área bajo la curva de 0,5, y esto a priori puede no resultar llamativo, pero si se entiende esta métrica quiere decir que el modelo no era capaz o le daba igual clasificar como carreteras o no carreteras, era incapaz de distinguirlo. Entonces aquí se tuvo que tratar de ver de dónde venía el problema. El problema venía de dos sitios distintos. Lo primero era un desequilibrio en el dataset, es decir, mientras que las clases de carreteras y no carreteras estaban más o menos equilibradas en los distintos tamaños previos de teselas, en 1024 sí que había un desequilibrio bastante considerable, del 90 frente al 10%. Si bien habíamos seguido un porcentaje de 90% de nuestros datos de entrada para el entrenamiento, 5% para el test y 5% para validación. Bueno, en este caso, dentro del entrenamiento es cuando teníamos ese 90% versus el 10% que comentaba ahora. Bueno, la solución fue bajar el número de imágenes que tenía en carretera, que era de 29.000, hasta las 3.100 que se quedaron para entrenar. Y ya se quedaba bastante igualado con las 2.900 que no contenían carreteras. Como se redujo tan drásticamente el número de imágenes, también tuvimos que modificar los hiperparámetros de las redes. En este caso, para que no saturaran la RAM de las tarjetas gráficas, se propuso una reducción del batch o el número de imágenes que recorren la red simultáneamente en una iteración, y también el número de épocas, o perdón, de iteraciones, o número de neuronas. Ya no era tan exigente o tan necesario que tuviera tantas neuronas o que se hicieran tantas vueltas a la red, porque había muchas menos imágenes. También se propuso la eliminación de una de las capas de la red, pero no dio buenos resultados. Víctor, perdona, te quedan 3 minutos, ¿vale? Para que Vale, saltes. perfecto. En cuanto a los resultados de 1024, pues aquí ya, por ejemplo, se muestran cómo han sido bastante más adecuados de lo que se había obtenido previamente, pero en este caso la red no es tan buena reconociendo imágenes que no contienen carreteras, si bien es cierto que ha habido una mejora considerable. En cuanto a segmentación, las redes que obtuvieron mejores resultados han sido dos UNet y una LinkNet EfficientNet V5. Esto también viene en el paper que comentaba en las referencias, o que comentaré. En este caso, 256 y 512 obtuvieron métricas bastante parecidas, y aunque parece que 256 es más favorable, también lo vamos a analizar con el aspecto visual, que es este. El comportamiento ante obstáculos resultó muy favorable para 512, porque en 256, por ejemplo, las redes sufrieron ante obstáculos en el camino, como puede ser estos pequeños arbustos que vemos ahí. 512, de alguna forma, tenía una mayor perspectiva del trazado y era capaz de distinguir dichas zonas. En cuanto a 1024, curiosamente, es como que perdió esa capacidad de distinguir esas carreteras y volvió a tener ciertos fallos. Y también se le sumó el problema de, en ciertos tramados o entramados de carreteras complejos, la red rendía peor. Las conclusiones son el quedarnos con 512 para ambas tareas, puesto que han mostrado ser más consistentes en los resultados, tanto cualitativos como cuantitativos. Y bueno, como comentaba, si se requiriera hacer una tarea a gran escala de aprendizaje profundo en la que se tuviera que decidir qué tamaño escoger, pues yo recomendaría 512, porque de alguna forma es el que cubre, bueno, primero el tema de la perspectiva, se comporta mejor ante este problema, y luego en sí los resultados son buenos también. Y bueno, aquí las referencias ya, os he adjuntado 3 enlaces a los artículos de dos de las redes que utilicé para segmentación y uno para el de reconocimiento. Y también he querido adjuntar aquí el enlace a mi repositorio de código de los scripts de Python con los que lancé los experimentos de dichos entrenamientos, y luego una memoria de mi trabajo final en el que cuento también todo esto pues con bastante más detalle. Y bueno, sería eso.
Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Víctor. Pues gracias también a los 4 ponencias porque os habéis ajustado al tiempo perfectamente. He visto que las preguntas en el chat las habéis contestado, han quedado contestadas, ¿vale? Entonces yo creo que, Pero, bueno... perdona, Juan Carlos, creo que han contestado solamente a panelistas. Yo no las he pasado a todos. Ah, vale. ¿No las ve el público? No. Pues Entonces, entonces las contestamos, ¿vale? Yo tengo anotadas algunas. Venga, pues mira, África le preguntan si, bueno, si existe un visor abierto de TomTom para ver esa red de carreteras y si existe un servicio WMS o WFS para acceder a esa información desde externamente. Vale, mira, pues tenemos datos para toda la red de carreteras de España y Portugal. En realidad tenemos para toda Europa. O sea, que cubrimos toda la red de carreteras y de calles. No tenemos disponible ningún WMS ni WFS, pero podéis visualizar los datos tanto de tráfico en tiempo real como también generar rutas de navegación en una página web que se llama TomTom My Drive. Si ponéis en cualquier navegador TomTom My Drive, os aparecerá y ahí podéis consultar y aparecen todos los datos. Y además recientemente hemos lanzado una aplicación móvil totalmente gratuita que se llama TomTom Amigo, en la que están reflejadas tanto las incidencias de tráfico como permite hacer también rutas de navegación y permite reportar errores que encontréis en el mapa. ¿Vale? Entonces, yo creo que esta pregunta quedaría contestada. También me preguntaban cuáles son las fuentes de datos de TomTom. Entonces, explicar que no solo tenemos los 600 millones de dispositivos GPS que son de marca TomTom, que nos reportan información a diario en tiempo real, sino que además tenemos un montón de colaboraciones y partenariados con empresas, tanto del sector automovilístico, por mencionar algunas empresas, pero es que son un montón, pues de Renault, de Peugeot, Citroën, Volkswagen, Mercedes, Audi. Y estas empresas nos están reportando información de vehículos conectados y también de vehículos que tengan un navegador integrado. Pero además también tenemos socios como Apple, Samsung o Huawei o Uber, por ejemplo, que también nos reportan información. Entonces, es importante destacar solo que en caso de empresas de telefonía móvil, nosotros no utilizamos datos de telefonía móvil, solo utilizaríamos los datos si el usuario está utilizando una aplicación de navegación, ¿vale? Dentro de estos. Pero, por ejemplo, si todo el mundo que tenga un iPhone, si va a la aplicación Mapas, la cartografía es de TomTom y si lo está utilizando, nos está llegando información en tiempo real, ¿vale? No sé si ha quedado claro. Vale, gracias. Gracias, África. Yo creo que totalmente vamos. Francisco, aquí alguien nos preguntaba, ¿no?, sobre la matriz de confusión relativa a la georreferenciación, ¿no?, de ese proceso BOT. Igual nos puedes aclarar algo. Francisco, ¿me escuchas? Tienes el micrófono apagado. No, Francisco no, será para Daniel. Perdona. Francisco es el que preguntaba, lo siento. Vale. Daniel. El micrófono. ¿Hola? Ahora se te escucha. Perfecto. No, que si podía repetir la pregunta, es que pensaba que como le estaba preguntando a otro estaba un poco... Sí, vale. Perdona, nada. Francisco Vascón preguntaba sobre el error un poco en la georreferenciación de esa información que extraéis vía esos procesos. Vale, pues la verdad que ha ido bastante bien porque GeoSet, o sea, como sabíais, la diapositiva que os he enseñado del sistema Cartobot, cuando hacemos la extracción de los datos alfanuméricos, que eso lo hacen los scripts de Python, luego se llama GeoServer. Y GeoServer lo que se hace es una petición por el nombre de vía o por los puntos kilométricos, y en GeoServer tenemos cargada toda la información geográfica de referencia de toda España, de todas las carreteras, y entonces se devuelve un bounding box o un PK, una precisión, o sea, vamos, que estamos con mucho un margen de error de 500 metros. O sea, pero nosotros para ir a ver, para que luego saber el operador qué tramo de carretera tiene que ir a actualizar, es bastante, para nosotros es suficiente. O sea, que las referenciaciones
porcentaje de acierto prácticamente ha sido de un 90%. El problema podemos encontrarlo cuando encontremos polisemia de viales, es decir, imaginaros que, por ejemplo, una carretera se llama la AC150, pero en otra comunidad autónoma también tengamos una carretera que se llame igual. Entonces, si tú haces la consulta GeoServer, puede ser que te vuelva al bounding box de la otra carretera. Pero estos han sido casos muy, vamos, muy restrictivos que representan un porcentaje de 3% así. O sea, que podemos decir que el 95% o 98% de esa referenciación, de esos ítems, está correcta. Esa sería la respuesta. Vale, Daniel, fenomenal. Gracias por la aclaración. Y ahora sí, Francisco, sobre vuestro proyecto, preguntan un poco sobre la actualización. Luego creo que has contado algo, pero bueno, si quieres aclarar un poco. La actualización de los datos, ¿vale? Sí, bueno, en cuanto a los GTFS, se leen todas las noches, se descargan todas las noches y, bueno, los GTFS, para los que no lo sepan, son los horarios de los autobuses de Renfe, media distancia, cercanías y larga distancia y el resto de operadores. Los de Valenbici se hace una consulta cada minuto o cada 2 o 3 minutos, eso es configurable en la aplicación. Y los datos de los ejes viarios, de las carreteras y de las calles y de todo eso bajo demanda. Tenemos un script que lee directamente de la base de datos del Instituto Cartográfico Valenciano, se trae los datos y entonces se actualiza. Y más, yo creo que ya nada más. Vale, Francisco, gracias. Y tenemos una última pregunta de Roberto Herrero, es para ti, Víctor, para la última ponencia. Sí. ¿Qué tipo de loss function y learning rate se han utilizado en los entrenamientos de imágenes? Se han hecho pruebas al respecto. Espero que tú entiendas esto del loss function y el Sí, learning sí, rate. sí. Sí, lo que pasa es que las definimos en los scripts. Me parece que la función de pérdida era de entropía cruzada, algo así. Es que binary entropy crossed o algo así. Y la de learning rate, esa sí que no recuerdo. Me parece que los scripts que tengo en el repositorio, ahí viene definido. Además son scripts que tampoco son muy difíciles de entender porque viene con los comentarios, con función de pérdida y demás. Y yo creo que ahí venía cuál habíamos escogido, porque ahora mismo así de memoria no te sé decir concretamente Vale. cuál era. Bueno, yo creo que Roberto, que te ha preguntado, y tú os entendéis bien, tenéis el Pues, contacto. sí, sí, sí. Sí, Vale, binary cross entropy creo que era, sí. pues nada, ya sin más, cerrar la sesión, que ha estado fabulosa. Se ve que hay mucho nivel aquí. Y nada, yo sin más doy paso a la clausura de las jornadas, al encerramiento, y muchas gracias a todos. Creo que ahora entrarán a hacer la clausura, ¿vale? Un saludo. Muchas gracias, Juan Carlos. A ti. Bueno, muy bien, pues Paloma, cuando tú me digas empezamos. Cuando quieras. Vale. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Y bueno, voy a ser muy breve, no quiero que, si no te importa, Paulo, hablo yo primero y luego te cedo la palabra. Bueno, pues lo único que quiero hacer en primer lugar es decir que, como se han visto en esta jornada, pues las IBE están muy vivas. Tanto sus servicios como sus datos y aplicaciones son cada vez más utilizados y cada vez más demandados por los usuarios, por los ciudadanos, por la sociedad. Eso no quita que nos podamos dormir en los laureles. Tenemos muchos retos y oportunidades que yo creo que excitantes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la evaluación INSPIRE. Llevamos muchos años con la implementación, ahora es el momento de evaluarlo y de esa evaluación vamos a ver cómo en Europa se plantean los
los siguientes pasos y el futuro quizá de un Inspire 2. También tenemos la nueva directiva de datos abiertos y los datos de alto valor, que incluyen como una de los pilares la información geográfica y de observación del territorio, y ver cómo todo esto se va a conjugar y se va a conectar con Inspire y con las IDES que estamos haciendo. El tema también creo que es muy importante de los fondos de recuperación que están llegando poco a poco y que tenemos que intentar que algunos de esas partidas sirvan para potenciar la modernización y el avance de nuestro sector, el sector de las tecnologías aplicadas a la información geográfica. También, bueno, pues todo lo relacionado con el Tratado Europeo Verde y estas nuevas iniciativas europeas que tanto relación tienen con nuestro mundo. Y por último, también mencionar las nuevas especificaciones del Open Geospatial Consortium. Nos hemos alimentado de los WMS durante mucho tiempo, luego vinieron los WMS para dar un salto de calidad. Y creo que el ser capaces de aprovechar la nueva API OGC, el implantarla y el que nos permita integrar la información geográfica con información de otro índole, va a permitir abrir aún más la utilización de las IDES, no solo en el plano medioambiental, sino en otros terrenos. Y lo siguiente que quería hacer era dar, en primer lugar, dar las gracias a nuestros colegas portugueses, a Paulo y a todo su equipo por colaborar con nosotros cada año en organizar yo creo que las únicas jornadas internacionales, al menos a nivel europeo, sin contar la conferencia Inspire. Viendo los números de asistentes, hemos mejorado las cifras del año pasado, con lo cual, bueno, pues teniendo en cuenta que es un rollo esto de tener videoconferencias y que no pueda ser de manera presencial, pues siempre es menos atractivo. Quizás más cómodo y más fácil de llevar, pero mucho menos atractivo. Y ver que como crecemos año a año, pues es una suerte. También quiero darle las gracias a los ponentes, que son los que realmente le dan calidad a la jornada, los que hacen interesante con sus contenidos y con sus exposiciones, las que las hacen atractivas. También a los moderadores por ayudarnos a organizar estas jornadas sin ningún interés más allá de potenciar el conocimiento en las IDES. Por supuesto, a la organización y bueno, y en especial en el caso del CENIC a Paloma Abad, tanto por la parte de preorganización de toda la jornada como por el seguimiento de las mismas. Y por último, daros gracias a los asistentes, ¿no? Que son para los que están creadas y que la motivación de organizarlas y el objetivo para al que están creadas. Y bueno, lo último que quiero decir es que supongo que Pablo estará de acuerdo conmigo en que el año que viene las hacemos presenciales sí o sí. Ya tenemos que conseguir pasar de esta situación y vernos las caras, poder compartir los cafés, las cenas, etc. Y ya no me enrollo más. Ya le paso la palabra a Paulo. Paulo, cuando quieras. Muito obrigado, Emílio. Eu também queria dizer algumas palavras muito rápido. Eu acho que para o próximo, os desafios que se colocam nesta área para o próximo ano, concordo com o Emílio, vão ser os da nova diretiva Inspire. Nós vamos ter uma nova diretiva Inspire, uma nova versão da diretiva a partir do início do próximo ano,
Portanto, vai ser um desafio que se vai colocar em 2022. E também acho que a transposição da diretiva da reutilização da informação do setor público, a diretiva dos dados abertos, agora transposta para os países, pode também ter, ou deve ter também desenvolvimentos em 2022. Estas são as áreas que eu acho que vão ser mais relevantes durante o próximo ano. Relativamente às jornadas, de facto, estas jornadas são uma colaboração, como o Emílio dizia, uma colaboração desde 2010 que nós colaboramos na realização destas jornadas. Deve ser provavelmente das colaborações ibéricas mais duradouras que existem e, de facto, para este setor. E, de facto, é significativo este número de edições que conseguimos fazer. Queria também agradecer a todos os participantes, todos os que apresentaram comunicações nas jornadas, a todos os moderadores das sessões, os apresentadores de workshops, os participantes na mesa redonda que o Emílio moderou sobre a informação geográfica. De facto, muitos participantes. Queria agradecer às centenas de pessoas que assistiram a este evento ao longo desta semana, uma semana muito intensa, com muitas comunicações, de facto é notável. E queria também agradecer a todos os que assistiram neste formato que foi testado o ano passado, pela primeira vez, este formato virtual, e que este ano repetimos, porque o ano passado tinha corrido bem e repetimos este ano. Eu também concordo com o Emílio, espero que no próximo ano seja possível ser virtual e que seja possível ser presencial e que possa decorrer em Portugal, como estava previsto em 2020. Já estive mais otimista há um mês atrás do que agora, mas vamos ver como é que a situação evolui, porque de facto todos preferíamos que fosse presencial, era melhor para os assistentes, para quem faz as apresentações também, seria melhor para todos. E por último queria também agradecer de facto ao IGN, ao Emílio pela colaboração e também um agradecimento especial à Paloma Abad pela excelente coordenação que mais uma vez fez deste evento e que é graças a elas que se conseguiu de facto este sucesso destas jornadas virtuais correrem tão bem como correram este ano e como correram no ano passado. Muito obrigado a todos mais uma vez e espero que no próximo ano possamos encontrar-nos presencialmente todos e fazer umas jornadas como eram há 2 anos atrás. Muito obrigado a todos. Y con esto termino. Emilio. Muy bien. Bueno, pues sin más, nada. Hasta luego. Nos vemos el próximo año. Muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias también.